Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Hoy es martes 16 de julio de 2024. Vamos a dar inicio a una jornada de presentación de libro. El libro, o mejor dicho, el segundo de los libros del mes de julio. Normalmente presentamos uno por mes, pero bueno, julio vino Cargado, sí. pletórico de libros. Ayer presentamos uno de Osiel López. Hoy tenemos el placer de que nos acompañe Clara Sánchez Guevara, que nos va a estar hablando sobre su libro Geopolítica y Colonización Alimentaria. Clara es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Oriente, magíster en Estrategia y Geopolítica de la Universidad de la Defensa Nacional de Argentina y doctoranda en Defensa Integral de la Nación en el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación de Venezuela. Es investigadora, escritora, articulista, analista estratégica, docente, colaboradora del Observatorio Venezolano Antibloqueo y de la Universidad Nacional Experimental de Guayana. Se ha desempeñado como consultora, facilitadora, asistente de plantaciones, técnica de campo y líder de diferentes proyectos de acompañamiento, capacitación, formación, planificación y producción en el área agrícola de Venezuela, en distintas instituciones del gobierno nacional. Es decir, no es una teórica exclusivamente sobre el tema, tiene bastante conocimiento en el terreno. Clara es autora del libro Operación Bloqueo de Alimentos a Venezuela, un libro de 2021, y bueno, también de este que va a presentar hoy, que fue editado el año pasado, y tiene una página, alimentosypoder.com, sitio de datos, análisis e investigaciones sobre el sistema agroalimentario como factor de poder mundial y su relación con los recursos naturales estratégicos, la ciencia, la tecnología, la industria y la población, donde regularmente publica sus artículos. ¿Tienes unos años ya con esa página? Sí, desde el 2019 creo que publiqué, por primera vez salió Alimentos y Poder Como página, pues. como página ya. Sí, y la hemos mantenido así, poco a poco hemos estado. Antes de eso, no recuerdo exactamente ahorita, mira, estaba pendiente de buscarlo y se me pasó. Antes de eso yo recuerdo que tú me mandaste algunas cosas, ¿te Antes acuerdas? escribía, sí, antes escribía sin publicar, los hacía en PDF, o sea, y desde el 2014 estoy escribiendo ya de una forma. Y efectivamente lo divulgaba internamente, o sea, a través Yo recuerdo del verlo. WhatsApp y de los correos, generalmente Sí. así los compartía. Y después sí, ya en el 2019 subí varios de esos, ya comencé a subirlos, ya a hacerlo público como para que todo el mundo tuviera acceso, todo el que esté interesado en el tema tuviese acceso y los hemos mantenido hasta ahorita, o sea, hemos dado un esfuerzo por mantenerlos. Está bien. Sí, sí. Vale la pena porque además es información sumamente, bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Yo recuerdo en ese momento haberlo compartido con varios amigos que, claro, uno en retrospectiva dice predeciblemente, dice, claro, Clara, yo la conozco, tal. O sea, bueno, ok, pero bueno, por si acaso, pues no lo has leído. Con Juan Carlos Loyo, con amigos, pues, con el mismo claro, Elías. claro. Entonces, bueno, una investigadora bastante acuciosa sobre el tema, vamos a decirlo así, agroalimentario, y en particular sobre la presencia de las transnacionales de la industria agroalimentaria en Venezuela. Bueno, nada, Clara, te dejo en el uso de la palabra para que nos hables un poco de qué va el libro y, por supuesto, bueno, ya conversaremos sobre algunas cosas que planteas allí y, por supuesto, tendremos chance para conversarlo con el auditorio. No, bueno, bueno, primero para mí es grato reencontrarme con unas personitas que tenía tiempo que no veía, es un gustazo. Por supuesto, hablar del libro en particular, Geopolítica y Colonización Alimentaria, tiene que ver mucho con que en cierta forma viene a agrupar y a recopilar parte de ese trabajo que comencé a escribir en el año 2014. Entonces, en este caso, Geopolítica y Colonización Alimentaria trata principalmente sobre la competencia internacional por recursos naturales, o sea, como que vamos a decir, es como un tema central que atraviesa en líneas generales casi todo
todo mi trabajo de geopolítica, colonización alimentaria, como el de operación bloqueo y lo que por supuesto se maneja en alimentos y poder. Pero en este caso, como en medio de esta competencia internacional por recursos naturales, se arrastran a los suministros alimentarios en medio de estas disputas de poder mundial. Yo particularmente, para el caso de Venezuela, lo estudio desde la colonia al presente. Digo que es algo que se viene, estas disputas de poder desde la colonia al presente se vienen repitiendo. Y en este caso, al arrastrar a los suministros alimentarios, por supuesto, se terminan de una u otra forma dominando a los pueblos hasta por sus estómagos. O sea, se utiliza el tema alimentario como un proceso de dominación, que yo le llamo que es una dominación geopolítica, que es colonial, que es estructural, particularmente en el tema alimentario, pero que en cierta forma esta metodología o esta forma en la que hacemos este análisis, si nosotros vamos a, digamos, lo traspolamos a otro factor de poder, yo lo hago sobre el sistema agroalimentario, siempre digo, es como el sistema agroalimentario como un ejemplo para mostrar cómo ha sido nuestro proceso de dominación, pero si lo llevamos a otro ámbito, militar, económico, quizás nos permita reflejar esta misma forma cómo ha sido ese proceso de dominación. Y no solamente para Venezuela, sino que también pasa en otros países de América Latina y el Caribe. Hay varias cosas que me ha pasado con la presentación de este libro. Unos me han comentado, Clara, es que el libro no debió haber llevado o el mapa de Venezuela en la portada, porque al leer tu libro, que algunos lo han catalogado como un libro de consulta, me dicen es que ese libro, eso que tú escribes para Venezuela, lo podemos aplicar a cualquier otro país de América Latina y el Caribe, como es ese proceso de dominación alimentaria. Entonces, es un poco, como yo digo también, que no es una forma para, no se busca con el libro cerrar el debate y decir esto, sino que se abra un debate y aportar un poco al debate de ideas a partir de este trabajo que tiene una recopilación de, si hablamos del 2014, ya 10 años de recopilación de trabajo, y que por supuesto lo fui haciendo en varias etapas. O sea, es un libro que primero comenzó, y debo decirlo de esta forma, para estudiar el periodo, digamos un primer periodo de la Revolución Bolivariana. Decimos que hice una primera investigación, en este caso muy entrelazada a la cuestión académica, en la cual comenzamos a estudiar el primer periodo, digamos, de 1999 hasta 2014, que viene a identificarse en cierta forma con este periodo del comandante Chávez, el inicio de la Revolución Bolivariana. Aunque, por supuesto, en 2014 ya ha asumido el presidente Nicolás Maduro el gobierno en Venezuela, viene a ubicarse esta primera etapa en la cual los resultados, que particularmente los publico en el libro anterior, pero también están publicados en Alimentos y Poder, es que, bueno, durante este tiempo, partiendo de que los alimentos es un poder nacional, forman parte del poder nacional, se constituyó, se fortaleció el poder nacional en Venezuela a través del tema alimentario. Cuando digo poder nacional es porque el poder nacional está constituido de diferentes factores, y esos factores, la base, y aquí estoy hablando, que es como también yo lo planteo en el libro, que yo estoy tomando el libro, no vas a conseguir que voy a partir de la teoría de Marx, o sea, es algo que tiene el libro también, que yo estoy partiendo de algunas teorías, de algunos principios, de autores que son, digamos, en cierta forma reconocidos en la esfera occidental. O sea, estoy tomando planteamientos de Morgenthau comparado con el comandante Chávez, como decía Morgenthau que era el poder nacional y como el comandante Chávez decía que era el poder nacional, y a partir de ahí trabajamos. Y planteamos esta etapa, y cuando yo estoy cerrando esta primera investigación que comenzó en el 2014 y que ya en 2016 ya tenía 2 años y tenía que presentarla, empezaba a suceder en Venezuela este quiebre de las colas, el bachaqueo, y me comentaban, el país cambió. O sea, eso que yo planteaba hasta el año 2014, porque era un estudio hasta 2014, 2015, algunos datos, donde decía que Venezuela había constituido poder nacional en torno al tema alimentario, porque bueno, los niveles de producción nacional de alimentos se elevaron como nunca antes en la historia. De hecho, que al nivel en que han caído ahora todavía, aunque ha empezado un proceso de recuperación, todavía no alcanza los niveles más altos alcanzados por la propia Revolución Bolivariana.
En este caso, la Revolución Bolivariana tiene un reto a sí misma, de superarse a sí misma en estos niveles que hemos alcanzado, y con ello también todo lo que tiene que ver con los indicadores alimentarios de la población. Un elemento que yo siempre lo destaco es que como en términos de medición, a veces digo es que yo uso mucho datos, porque bueno, vengo de las ciencias duras, entonces soy ingeniero agrónomo, y eso hace que, por supuesto, utilice datos, muchos datos. Del libro. Sí, y eso, como los niños durante la Revolución Bolivariana venían creciendo el doble de lo que crecimos los niños anteriores en los años 90, justamente por este tema alimentario, que había mayor acceso, disponibilidad al tema alimentario de toda la población en Venezuela. Cuando estamos por presentar esta investigación, esta primera etapa, surgen las interrogantes entre colegas y otros compañeros en que, bueno, sí, se constituyó poder nacional, pero en Venezuela está pasando esto en este preciso momento, en la que hay largas colas, en la que hay bachaqueo, en la que hay... Entonces, la pregunta era, bueno, pero ¿se constituyó o no poder nacional? O sea, bueno, sí sucedió. Bueno, entonces, ¿por qué ahora retrocede? Esa era como que la otra pregunta, y es lo que viene a contestar este libro. Y eso nos hizo comenzar a buscar por qué comenzaba a retroceder, por qué respondía a lo que ahorita podemos identificar perfectamente como un bloqueo económico, financiero y comercial sobre Venezuela, con muchas aristas. Yo digo que no solamente es económico, financiero y comercial, sino que es diplomático, es político, es militar, y por supuesto la propaganda mediática que viene, sí, cultural, pero es una propaganda mediática justamente para limpiarle la cara a este bloqueo y todas estas acciones que se han ejecutado contra Venezuela. O sea, en ese momento que inicias, disculpa que te interrumpa, digamos como el análisis en el plano geopolítico. Sí, desde el principio, cuando comienza la investigación, lo hacemos en el plano geopolítico, por supuesto, o sea, pero lo hacemos en Venezuela, o sea, lo hacemos Venezuela como tal, en el ámbito internacional pasa esto, pero Venezuela particularmente es esto. Pero cuando eso sucede, por supuesto, comenzamos a indagar mucho más, porque lo que hicimos fue retroceder en el tiempo. Bueno, vamos a evaluar por qué es que está respondiendo, porque es que el poder nacional en Venezuela se debilita, o sea, ¿por qué se está debilitando un poder nacional que se fortaleció? Y ahí entonces comenzamos a escuchar mucho que comenzaban a retroceder los logros del comandante Chávez. Y pasaban cosas que fueron como profundizándose, ¿no? En el tema también que tiene que ver con el ataque a Venezuela, en el momento en que uno no sabe identificar lo que está pasando, porque una de las cosas es que, bueno, estamos inmersos en lo que ya denominamos no una guerra convencional, sino una guerra no convencional, híbrida, multiforme, y no identifica dónde está, digamos, el enemigo, por dónde es que están fallando las cosas. Cuando nos retrotraemos en el tiempo, llegamos hasta la colonia. Digo, no es un libro de historia, por supuesto, pero fuimos retrocediendo en el tiempo para poder, a partir de allí, estudiar el sistema agroalimentario. Ahí sí lo hacemos de forma, en cierta forma, revisando los libros, de una forma ya como, digamos, hermenéutica, ¿no? Claro, porque vamos retrocediendo en el tiempo para hacer esa etapa, y por supuesto lo tenemos que hacer revisando los libros de los que escribían sobre el sistema agroalimentario en esa fecha, los indicadores del sistema agroalimentario, todo lo que se conseguía que ya está escrito, y comenzamos a unificarlo, o sea, en cierta forma para hacerlo menos compartimentado, o que pudiéramos tener una forma de cómo estudiar al sistema agroalimentario como un sistema. O sea, el sistema agroalimentario no es alimentos, sino que para producir alimentos necesitas de recursos naturales, y uno de los elementos principales que no se ponderan, pero que es el petróleo. Entonces, bueno, eso nos lleva a estudiar, bueno, porque eran varias cosas en las que nos comenzamos a decir, bueno, a Venezuela se le dice que, bueno, Venezuela nunca ha producido sus alimentos. Varias preguntas que van surgiendo. Sí. Venezuela no tiene la capacidad de producir sus propios alimentos. Todo lo importa. Que todo lo importa, que inclusive que no tenemos la capacidad de hacerlo, o sea, que el venezolano no tiene la capacidad de hacerlo. Y como algo lo menciona en el libro, que hasta el presidente Pepe Mujica decía en ese momento, es que en Venezuela no hay productores en el campo. En 2016, en pleno proceso más fuerte de agresión y de debilidad, ¿no? del Estado.
En Venezuela no hay una cabeza de ganado, en Venezuela no hay campesinos, no hay agricultores en el campo, una cosa que es falso, o sea, nosotros sí sabemos que había, o sea, y entonces, sí. Pero eso forma parte de ese relato que se construyó alrededor de Venezuela, que no teníamos la capacidad para hacerlo, y la enfermedad holandesa, y bueno, y que era por el petróleo. Entonces, bueno, pero si es por el petróleo, no. Cuando comenzamos a retroceder nos damos cuenta que, bueno, en Venezuela, ¿verdad? Nosotros fuimos, y que bueno, éramos grandes productores de cacao y que éramos grandes productores de café. Ah, bueno, pero ¿de quién era ese cacao? Y es parte de esa discusión que comenzamos a hacer. Bueno, ese cacao eran de los grandes cacaos. O sea, se producía, digamos, en cierta forma, por este proceso de colonización, de invasión española, en el cual nuestros indígenas, esclavos, eran los que producían en estas grandes haciendas ese cacao, y ese cacao respondía a las necesidades de España. O sea, eso era parte de lo que vendíamos en ese comercio. Y bueno, en ese momento estoy hablando de España porque es un proceso de disputa, o sea, me estoy viniendo del proceso de colonización porque es una disputa entre España e Inglaterra por el poder mundial, y entonces es parte de ese proceso. Y después pasamos al tema del café y nos preguntamos, ¿y por qué el café? Somos grandes productores de café y fuimos los primeros productores del mundo. Es el tema del látigo de siempre decirnos, pero es que nosotros éramos el productor de cacao y nosotros éramos grandes productores de café. Pero bueno, grandes productores de café dejamos de ser los grandes exportadores de cacao porque, bueno, comenzó nuestro proceso de independencia, y en el proceso de independencia España dice, nosotros no le compramos más cacao. Es una forma de dominación, o sea, nosotros no le compramos más cacao porque no reconocemos la independencia de Venezuela, y comienza a vendérsele café a los ingleses y a los alemanes, que ellos están en un proceso de disputa por el poder mundial. Entonces respondemos esta venta de café a ese proceso de dominación, asumiendo a cacao y café y otros más, pero estamos marcando como en hitos de ese proceso de colonización. Y después caemos en el petróleo. Cuando viene la debacle del café, hay algunos elementos que yo destaco en el libro. Por ejemplo, no, es que se deja de vender café. Hay economistas, reconocidos economistas en Venezuela, que uno puede conseguir sus trabajos, y plantean que Venezuela tuvo un auge con el tema del café, porque comenzó la exportación de café, y bueno, la implantación de casas comerciales y todas estas cosas alemanas y francesas e inglesas en el país, y que este proceso después comenzó a decaer. Inglaterra dejó de comprarnos y comenzó a ser Estados Unidos. O sea, como que nosotros éramos, en cierta forma, Venezuela se movía económicamente con esto que estaba sucediendo. Pero bueno, cuando tú haces los análisis, lo que está sucediendo en los años 1830 al 38 es que comienza un proceso de revolución industrial en Inglaterra. Inglaterra, en este caso, en esta disputa de poder, se impone ante España y comienza a convertirse en este primer estado ya que controla el poder del mundo en términos ya de disputa de poder. Y en ese momento que tiene su proceso de industrialización, sencillamente Inglaterra deja de comprar la materia prima, o sea, el grano de cacao, porque comienza a comprarlo a sus colonias, por supuesto, a sus colonias, para procesarlo en sus industrias y después vendernos el café empaquetado. O sea, hay un proceso en el cual, cuando nosotros lo analizamos de una perspectiva que es que nosotros, bueno, no importa que no le vendamos al español porque ya le estamos vendiendo al inglés, no, nosotros estamos sencillamente respondiendo a este proceso de dominación geopolítica colonial estructural, que en cierta forma no lo vemos. Y después de ahí que surge la debacle del café, en el cual los alemanes ya dejan de comprarlo, bueno, aparece el petróleo. Entonces, cuando decimos, no, es que nosotros no producimos nuestros alimentos porque llega el petróleo, no, ya hemos estado respondiendo a un proceso de dominación, y bueno, con el petróleo llega Rockefeller. Y cuando dicen que es que nosotros fuimos los primeros exportadores de petróleo, ¿cómo es posible que nos haya caído la producción petrolera a estos niveles o no hayamos alcanzado? Bueno, es que nuestra producción petrolera de los años 40 pertenecían al Standard Oil, esto que se ha convertido en la Fundación Rockefeller, ahora ExxonMobil y todas las que salen de ahí. Y esa primera producción de petróleo del mundo en la que nos habíamos convertido respondía, por supuesto, a las necesidades de esta Segunda Guerra Mundial, el abastecimiento de petróleo a los Estados Unidos. O sea que siempre hemos respondido a este proceso de dominación, en el cual el petróleo, por supuesto, viene a marcar el tema
alimentario en Venezuela, pero a partir de algo que pasa a nivel mundial, el proceso de industrialización, el tema alimentario, porque viene de la mano de Nelson Rockefeller y todos los acuerdos que se hicieron. Entonces, hacemos un recorrido en el libro de cómo ha sido ese proceso de dominación y ahí decimos, bueno, es que el proceso de dominación nuestro no ocurre en, ¿cómo te digo?, a partir del 2014, que no se puede producir los alimentos y nos damos cuenta que no los producimos, sino que viene arrastrado desde la colonia al presente en medio de esta disputa de poder mundial. ¿Por qué digo disputa? Porque, bueno, es España contra Inglaterra, después Inglaterra contra Alemania, y después Estados Unidos entra en el juego y emerge como este. Y ahí, por supuesto, hay un cambio, y ese cambio del que todos hablamos relacionado al tema petrolero tiene que ver con esta disputa de poder y la emergencia de Estados Unidos ya, digamos, en esta disputa con la Unión Soviética, que es una cosa porque todo el mundo saca del juego a la Unión Soviética en este tiempo. Cuando tú revisas libros de geopolítica, generalmente se habla de que existe una disputa entre España, una disputa con Alemania, con Inglaterra y Estados Unidos, particularmente porque es el que emerge como el ganador de esas disputas de poder. Pero cuando revisas, no existe, como que nunca hubiese existido la Unión Republicana Soviética Socialista, se saca y no, cuando tú incorporas que también había un actor después de la Segunda Guerra Mundial y que había una disputa de poder entre ambos actores y de ahí sale el tema de la democracia contra el comunismo, del tema tecnológico, ubicar el tema tecnológico, digamos, o de desarrollo, contra el subdesarrollo, del primer mundo contra el tercer mundo. Entonces se va configurando toda esta matriz que yo le llamo que es como esta matriz hegemónica del sistema agroalimentario mundial y por supuesto es después de la Segunda Guerra Mundial. Marcada por el petróleo, sí, porque comienzan todos los análisis del petróleo, todos los estudios y en este caso desde Estados Unidos, que ya viene esta disputa de poder en la cual, por ejemplo, Harry Truman la marca completamente al decir o estamos en democracia o son comunistas, o es desarrollo o es subdesarrollo, están con nosotros y son países desarrollados o son subdesarrollados, o es tercer mundo o es primer mundo. Yo digo que también estas formas de plantear la democracia, esta forma de plantear el desarrollo contra el subdesarrollo también están marcados en un proceso de dominación. Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que embarcar en la democracia porque si no nos quedamos atrás relegados y resulta que estamos formando parte de esa disputa de poder, en este caso de la Unión Soviética contra Estados Unidos. Y así vamos arrastrando en el tiempo. Los años 1960 reconocemos como el tema de la reforma agraria que se ejecutaba en Cuba, es algo que tenemos aquí ya, no estamos hablando de la Unión Soviética como tal, sino que está en Cuba, y cómo se configura una cuestión de poder para que todos los países, por instrucción de Estados Unidos, o sea, si reciben financiamiento todos aquellos que hagan una reforma agraria, y nos estaríamos preguntando, ¿pero por qué tenemos que hacer una reforma agraria? Todos. Bueno, porque es una forma de enfrentar la reforma agraria que se hacía en Cuba, enmarcado en esto del comunismo y las democracias. Entonces, ¿tú te refieres ahí a la Alianza por el Progreso? La Alianza por el Progreso. Incluso el tema de la Revolución Verde, ¿no? La Revolución Verde porque nace, ahí comienza, la Revolución Verde viene de los años 40 ya con Rockefeller, porque ¿qué sucede en los años 40? Comienza Rockefeller, en este caso la Fundación Rockefeller, a nuclear una cantidad de corporaciones. Ahí vemos, por ejemplo, la propia Standard Oil, Cargill, John Deere, si uno, o sea, son de tractores, son de genética, Pioneer, comienzan a agruparlas, a configurarlas en lo que algunos denominan el Fox Power estadounidense en este tema alimentario. Y este proceso en la que se fue nucleando estas grandes corporaciones, está relacionado al tema del petróleo, cómo se mueven las maquinarias, y emerge Estados Unidos, comienza a utilizar, no es que no se hubiese utilizado antes, porque cuando uno va a revisar cuántas poblaciones han sido exterminadas por el tema alimentario, son muchísimas, o cómo Alemania perdió la guerra contra Inglaterra porque justamente se bloquearon el paso a los alimentos y sus soldados comenzaron a o sea, hay mucha historia en torno a los alimentos, es algo básico, pues, energía pura.
Entonces, en ese marco, por supuesto, estamos hablando de que estas disputas se vienen a configurar al emerger Estados Unidos como este hegemón que controla el mundo. Efectivamente, nosotros tan cerca, por supuesto, formamos parte de su área de influencia. Para ellos, nosotros somos su patio trasero, como no, estamos ahí en la frontera. Y, bueno, nuestra industria alimentaria, digamos, el control de nuestra industria alimentaria nace bajo el tutelaje de Estados Unidos y estas grandes corporaciones que se nuclearon por Rockefeller, digamos las tres grandes alimentarias, como se le llamaba en ese tiempo, se insertaron en Venezuela. La industria alimentaria... ¿Qué son cuáles, claro? En ese entonces era la Multifog, la Cargill, y la otra no recuerdo ahorita, pero son tres grandes, que en ese momento eran tres. Ya esos nombres no existen, por supuesto, sino que esos nombres se van disgregando en otras cantidades de corporaciones. Impresionante el proceso de... Y ese proceso... de fusiones y de... ¿Cómo se va? Nosotros a partir del año 2017 en el sistema agroalimentario sucede a nivel mundial una reconfiguración de este sistema agroalimentario en torno a la producción primaria de alimentos. Entonces, cuando nosotros hablamos que la industria alimentaria se hizo bajo el tutelaje de Estados Unidos, es porque a través de la Fundación Rockefeller se insertan en el país todos, Diablitos on the World, la Coca-Cola, o sea, todas esas industrias sencillamente se insertan en este tiempo con este proceso de sustitución de importaciones. Esas empresas relacionadas al tema de la manufactura de granos o de trigo, la podemos ver como nosotros nos convertimos en compradores de los excedentes de Estados Unidos, que están marcadas en una ley de Estados Unidos, la LP 480, esa LP 480 de Truman, lo que viene es a decir, tenemos excedentes y vendámoslos a nuestros amigos, enmarcados en esta disputa de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y nosotros somos, en América Latina, según los registros, somos uno de los que más compramos, mayor cantidad de... Y eso hizo que, por supuesto, nuestra producción de alimentos, ya primaria en campo, se retrotrayera también. Parte de lo que planteaban era, bueno, nosotros instalamos las plantas, ustedes nos compran a precio preferencial los granos, estoy hablando de maíz, estoy hablando de trigo, mientras que se fortalece su agricultura. Bueno, eso nunca pasa, pues, eso nunca pasa porque eso no son los planes. En todo caso, nos convertimos en un proceso de dependencia de importar este trigo, de importar, tanto que somos unos altos consumidores de trigo en Venezuela. Y ese proceso se va extendiendo con el paso de los años, no solamente en la industria. Cuando revisamos, bueno, ¿y quién controla entonces la producción primaria? Si la industria viene controlada por estas tres grandes que se insertaron con la Fundación Rockefeller y todo se hace a través de ello, ¿quién controla la producción primaria? Entonces tú comienzas a evaluar, y particularmente hay un quiebre en el año 2017, comienza un proceso de adquisición y de compras de algunas empresas. Por ejemplo, podemos mencionar Syngenta, podemos mencionar Corteva Agricense. Hay personas que todavía no se identifican con Corteva Agricense porque tú dices, bueno, pero eso es una empresa nueva. No, es una fusión de DuPont, Pioneer, o sea, es varias corporaciones estadounidenses nucleadas de los años 40 que ahora se convirtieron en una gran mega corporación. Y bueno, Syngenta, y por otro lado seguimos teniendo a Bayer Monsanto. Uno le dice Bayer Monsanto para identificarlas, pero en líneas generales ya pertenece a Bayer. Y tú dices, bueno, ¿y quién controla la producción primaria de alimentos? Cuando te pones a estudiar, como me pasó con la industria alimentaria, bueno, estos son los alimentos que se venden en Venezuela. Bueno, todos estos son de Cargill, todos estos son de Polar, que es una empresa internacionalizada. Y ahí tú dices, bueno, estas marcas, todo este proceso tiene que ver con estas empresas. Y dice, bueno, en ese momento, cuando lo estudiamos en el año 2016, 17, 18, 19, tres grandes empresas, estoy hablando en pleno proceso de bloqueo en Venezuela y desabastecimiento, tres grandes empresas controlaban las principales marcas de los alimentos básicos que en este caso estaba acostumbrado el venezolano. Tenía una cuestión relacional en que yo busco tal marca porque esa es la marca, pero es una marca que responde al tema transnacional. Yo lo tengo aquí. Esto es una cosa, esto es una cosa en la que me quería detener. Sí. Esta es una de las mejores cosas que me parece que está en tu libro, porque además hay muchos gráficos de esto.
Esto es para el año 2019. Principales empresas oligopólicas nacionales e internacionales presentes en el sistema agroalimentario venezolano que controlan el consumo masivo de alimentos de la dieta nacional. Entonces tú tienes aquí en una columna los rubros: harina de maíz, harina de trigo, pastas, arroz, aceites, grasas, salsas y ketchup, avena, granos, otros alimentos. Es decir, un porcentaje altísimo de la dieta del venezolano. Cargill está en harina de trigo, en pastas, en aceites, en grasas, en salsas y en avena. Monaca, Juana no, harina de maíz, harina de trigo, arroz. Polar, empresas Polar, harina de maíz, Sí, mezclo rubro con marca. sí, sí. Harina de maíz, pastas, arroz, aceite, grasas, son los que tienen mayor presencia. En la mayor cantidad de en la mayor cantidad de rubros. Y Mari, hay una cuarta, Carla Mari, que tiene harina de trigo, pastas, arroz y granos. Ahora, yo lo que te quería, este cuadro está buenísimo. Yo lo que te quería preguntar era, claro, no con detalles, sino en líneas generales, ¿cómo cambia? O sea, ¿cómo va evolucionando esto durante el siglo XX? O sea, ¿cuál es la situación aproximadamente? ¿Cuál es la situación para el momento en el que, o sea, porque tú estableces como esa distinción entre lo que venía ocurriendo, lo que ocurre a partir del 99 hasta el 2014? Por supuesto no hay una ruptura, sabemos que no hay una ruptura total, pero hay modificaciones importantes que también me quiero detener allí. Esa es la tercera parte. La tercera parte. Y bueno, ¿y cuál es la situación ahorita? Pero, que también lo podemos hablar un poquito más adelante, pero ¿cuál es la situación? O sea, cuando llega Chávez, triunfa en el 98, asume en el 99, ¿qué está pasando en ese momento? Sí, mira, cuando... En relación a la estructura... O sea, yo lo que entiendo, para decirlo así de manera muy general, es que durante todo el siglo XX venezolano se consolida como esta estructura... Sí, yo le llamo que es lo que ocurre durante todo este tiempo, inclusive durante los primeros años de la revolución. Sabes que siempre se le acusó, en este caso al comandante Chávez, de que venía, digamos, afectando sus políticas, el sistema agroalimentario y la forma en que venía funcionando el sistema agroalimentario. O sea, hay gente que de verdad y no cree, es así. hay gente que cree que Chávez llegó, expropió todo, sí, ¿no? Y sí. esto dejó de desaparecer Así y por es. eso estamos como estamos. Y sí, ¿no? y por eso es que había pasado lo que había pasado. Y bueno, forma parte de por qué me devolví a estudiar el sistema agroalimentario. Es una realidad, pues. Es que cuando lo que ha sucedido durante todo este tiempo, así como te dije que hubo un conglomerado de industrias que Cargill para el tema alimentario a nivel mundial, que nucleó Rockefeller, en Venezuela se instalan ellos llegan a Venezuela y se van instalando, y yo lo voy contando a través del libro, todo un proceso en el cual, por ejemplo, llega IBEC, que es una corporación que crean los Rockefeller en el estado de Texas, llega a Venezuela y Venezuela enseguida el gobierno venezolano de esa época hace un convenio con esta empresa. Esta empresa se supone que iba a desarrollar el sistema agroalimentario en Venezuela. Y a partir de Venezuela se comienzan a expandir en otros países esta forma. Bueno, si está en Venezuela, siempre hemos sido, yo le digo en el libro, algo de tipo conejillo de Indias, de cómo llega una política, se inserta en Venezuela y cuando ocurre en otro lado, ya que ha pasado tantos años antes, o sea, lo voy recopilando. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela comenzó a suceder durante todo este tiempo, yo al final le termino llamando a esto el ciclo de la oligopolización, desnacionalización y transnacionalización de la industria, porque en cierta forma hay industrias que nacieron ya de una vez transnacionalizadas. Hay un proceso industrial también en Venezuela que es nacional, algunas marcas puntuales en Venezuela que eran nacionales. Y hay marcas nacionales que ya no lo son. La mayoría de las marcas no son. Y yo en el eso libro, no inclusive, se sabe. Creo que lo dejé en el libro, también lo coloco en el libro Operación Bloqueo de Alimentos. Durante este tiempo del bloqueo fuerte en Venezuela, hubo algo que se intentó en términos de propaganda contra la Revolución Bolivariana, es dar en este, digamos, sentimiento, ¿no? de la cuestión venezolana, sí, de las la cosa marcas. nostálgica, la cosa nostálgicas de las marcas.
Y esta cosa nostálgica, hay una fotográfica, Sí, sí, muy pues, gráfica, que creo que está en el libro, no está en este, está en operación, no, está aquí, está aquí, está. donde aparecen toda una cantidad de chicos jóvenes con camisas de Toronto, ni siquiera es que son marcas como tal de... Después lo ubicamos, pero está buenísimo. Sí, y aparecen con todas esas marcas. Unas efectivamente fueron marcas venezolanas de los años 80, pero que cuando llegó este proceso de neoliberal, en el cual también el gobierno formó parte, el gobierno de ese entonces formó parte de ese proceso, comenzaron en Venezuela el proceso de privatización. Entonces yo le llamo privatización porque se privatizan las nacionales. Así era este plan neoliberal que comenzó en los años 80 y continuó durante todos los años 90. Los acuerdos de desnacionalización, de privatización. Paralelo a lo que está ocurriendo con el petróleo. Claro, es que todo eso va sucediendo en el mismo camino. Y estamos hablando, ya no estamos viendo los años 80, 90, que todas esas empresas, las que se hicieron bajo marca nacional, fueron en este proceso neoliberal en el cual no solamente se vendió PDVSA, comenzó el proceso de apertura petrolera de PDVSA y se vendió CanTV, y ahí planteó cómo se planificó desde el gobierno en los 80, tanto de Caldera como de Carlos Andrés Pérez, vender, una cosa cuando uno busca los documentos, ¿no? De esta agenda Venezuela y de todas estas cosas, como dice, hay que hacerlo casi que como dice Bolton ahorita, que las sanciones hay que aplicarlas rápido, sistemática y con mucha intensidad. Bueno, así mismo se decía en ese momento, cuando uno consigue esos documentos, a los que he tenido acceso, gracias a Dios, que dice, las privatizaciones en Venezuela son rápidas, 1 año, 2 años, 3 años, como que rápido, intenso y no sé qué, y las que no se pueda le dejamos más chancecito y no se van a hacer las estratégicas. Y cuando tú lees cuáles son las industrias, entonces está desde electricidad, entonces, ¿qué es lo que no consideraban estratégico en los años 90? Con esto, no solamente sucedió en Venezuela, sino en toda América Latina y el Caribe, estos procesos de privatización y de los créditos con el FMI. O sea que eso, por eso te digo que al principio, que eso que decimos que pasa en Venezuela, otros compañeros que han leído el libro me dicen, claro, no, es que pasa en toda América Latina, pasó esa etapa. Entonces, sucede relacionado a la industria, yo digo, bueno, ocurre un proceso de privatización las nacionales, de desnacionalización las que son privadas, porque efectivamente hay privadas y públicas, y de transnacionalización y retransnacionalización. Al principio yo decía solamente transnacionalización, creo que el libro lo dejé claro que era retransnacionalización, porque hay empresas, por ejemplo, como Parmalat, que creció bajo convenios de desarrollo de la industria en Venezuela, con empresas internacionales, y que llegado a los años 80 se cumplió este proceso del tiempo que producía la inversión, y después de X años estos dueños internacionales de esa alianza que se hacía se retiraban del país. Eso sucedió, comenzó ese proceso de nacionalización completa de algunas industrias, sobre todo lácteas, y en este proceso de neoliberal, de estas políticas del FMI y del consenso de Washington, lo que sucede es que esas empresas que nacieron bajo un proceso transnacional, en convenio con nacional, que habían sido nacionalizadas, que estaban en manos de trabajadores, manejando las industrias, por supuesto también fueron retransnacionalizadas en ese entonces. Entonces es parte de lo que voy contando, y cuando digo eso, retransnacionalizadas, es porque nacieron bajo un proceso de transnacionalización. Siempre nuestra industria nace sobre un proceso de tutelaje. Bueno, y eso que pasa allí, de cómo grandes empresas en el país van llegando unas con otras. Aquí cuento cómo unas van asumiendo el nombre de otras, como International Multifox se va convirtiendo en otras empresas que siguen en cierta forma estando ahorita en el mundo. Este proceso de privatización que sucede va agrupándolas, va oligopolizando cada vez más el tema alimentario. Y lo cuento, por lo menos, como con Mavesa, nace Mavesa, pero se compra, y entre las transnacionales, estas 3 grandes patas, digo en estos alimentos básicos, porque en el libro no está, pero eso pasa también en el tema de los embutidos. En los temas de los embutidos hay una principal marca que nosotros tenemos en Venezuela, y bueno, esta empresa es la que más vende productos embutidos. Pero cuando tú comienzas a preguntar por otras marcas que hasta la actualidad personas creen que son nacionales, todas esas marcas no solamente las ha comprado una transnacional, sino que pertenecen a la misma marca
dominante y casi todas las marcas de charcutería en Venezuela pertenecen a esa sola corporación en la actualidad. Entonces, eso es un poco lo que viene bueno, ese está alrededor de Plum Roll y todas estas marcas, Oscar Mayer, o sea, vienen a pertenecer a una gran corporación de alimentos. Entonces, son varias marcas en una sola mano. O sea, es un poco lo que sucede, así pasa con las harinas, así pasa y existe ahorita en la actualidad, hay unos compañeros que me han dicho, claro, ahora tienes que estudiar el proceso posterior a cómo vienen emergiendo diferentes marcas de café, muchísimas marcas de harina, la gente los saluda porque efectivamente, de embutidos. Claro, bueno, eso, bueno, ese sí, yo le digo, bueno, sí, les debo este estudio, el próximo, porque se viene haciendo como un proceso que nos va a permitir identificar este post-bloqueo y esta, digamos, reactivación, si estamos otra vez respondiendo a este proceso de dominación o realmente estamos saliendo de ese. ¿Qué sucede? Ese era, con eso quería cerrar. Pero vuelvo a lo que te planteaba ahorita. O sea, ¿qué es lo que a tu juicio cambia? O sea, ¿en qué medida cambia este panorama? Con la revolución. A partir o sea, en ese periodo que tú identificas, 99-2014. En el periodo 99-2014 surge, no cambia, o sea, hablemos un poco de que no cambia cómo viene funcionando esta estructura. O sea, como tal hay que ser, de hecho, en el 2003 comienza... ¿Cuáles son las novedades? Por ejemplo, en el 2003 comienza Polar a generar el conglomerado de alimentos Polar. Eso sucede en plena revolución bolivariana. O sea, y comienza a configurarse un proceso de compras y adquisiciones hasta crear un conglomerado de alimentos y de marcas a través de Polar, y sucede durante la Revolución Bolivariana y de los años 80 como, bueno, yo te vendo las grasas a una corporación y yo compro y yo me quedo con las harinas. O sea, fue hablado esto que el proceso oligopólico es así, o sea, se van desechando las marcas pequeñas o van comprando las marcas pequeñas y se van estableciendo. Eso siguió funcionando. Ahora la gente me pregunta, bueno, ¿y cómo aumentaron los procesos de producción y el proceso? Bueno, porque se hizo bajo el mismo modelo. O sea, lo único que no podemos negar es que ese proceso, y no quiero que se entienda mal, sí arrancó con el comandante Chávez un proceso de, digamos, intentar romper con esta estructura. Y una de las cosas es que el gobierno nacional comenzó a participar directamente como actor, digamos, industrial en este proceso, económico en este proceso. O sea, si yo identifico hasta el año 2009, que son las tres grandes, otros me dirán, hay otras, sí, pero estos congregaban los alimentos básicos de consumo venezolano, o sea, las marcas. Los oligopolios son estos. Los oligopolios son estos, entonces esto pasa, pero hay una pata adicional que es que ya comienza, digamos, la industria alimentaria estatal. O sea, comienza a crearse durante la Revolución Bolivariana una cantidad de empresas de alimentos con marcas propias de alimentos que comienzan a minar el mercado. Una red de distribución. La red de distribución, industrias de producción, plantas, o sea, de hecho que en este libro creo que no está, yo lo comento someramente, pero está bien explicado en Operación Bloqueo de Alimentos, porque en Operación Bloqueo de Alimentos es importante entender dónde estábamos, qué era lo que se estaba haciendo que hace que el tema alimentario se bloquee. Entonces, lo que sucedió con el gobierno es que comienza este proceso de distribución de tierras. O sea, hay un proceso en el cual la Revolución Bolivariana, a la cabeza del comandante Chávez, comienza a mover, digamos, los cimientos de este proceso de dominación. O sea, a contraponerse a este proceso de dominación, crea, yo lo digo en varios de mis artículos, que disemina a nivel nacional, hasta en los lugares más inhóspitos de Venezuela, plantas de queso, de leche. ¿Cuál es el término? O sea, se comienza como a crear una... Sí, en términos geopolíticos se hablaría como de, digamos, la ocupación del hinterland, le llamaría yo, en términos geopolíticos, porque es generar una mayor relación de extensión-poder, o sea, cómo nosotros comenzamos a ocupar el territorio y cómo dejamos de tener solamente plantas alimentarias, por ejemplo, en la región central y no tener plantas en la región de Apure. Yo hace unos días veía un programa
en el cual se hace todavía el arreo de ganado más grande del mundo, o más grande de Venezuela, por ejemplo, y este arreo de ganado que sucede en Apure sucede bajo una corporación estatal, una corporación de ganadería que sigue permaneciendo de las acciones del comandante Chávez. Y algunos me dicen, sí, pero esa es una empresa que el comandante Chávez nacionalizó. Perfecto. Pero esa es una empresa que era una de las grandes corporaciones de carne a nivel mundial, que tenía una pata en Apure, una en Brasil y una en Nueva Zelanda. O sea, de allí hacía las grandes exportaciones de carne al mundo. Yo creo que lo cuento en y si no está en el libro Operación Bloqueo de Alimentos. Y uno de sus sitios, y controlaba con esa empresa, aparte de las grandes extensiones de tierra que tenía, controlaba en Venezuela la genética, la venta de todo el tema del ganado de Venezuela. ¿Cuál es la empresa? Es de la empresa Agroflora, que es la se controla. Entonces, esta empresa es una empresa que no es nacional, que pertenece a una gran corporación de carne en el mundo y que todas sus exportaciones a nivel mundial las hacía de 3 países, Venezuela, Brasil y Nueva Zelanda. Entonces, ese es nuestro sistema agroalimentario. O sea, cuando sucede ese proceso de nacionalización de esa empresa, sucede bajo acuerdos. O sea, sucede bajo acuerdos con esta empresa para hacerle el pago a lo que le correspondía. Hubo discusiones sobre ella, pero es una empresa que sigue estando allí. Y no solamente se hizo eso, sino que en esa empresa se instalaron plantas de queso, decía uno de los compañeros de estos días, es que se nos decía que para qué se iba a instalar una planta aquí si nosotros no somos productores de carne. O sea, nosotros producíamos carne para llevar a los mataderos de Barinas o llevar a los mataderos del centro. Y ahora viene Apure ganando territorio en ser uno de los grandes, productores ya de carne, pues de carne de canal, se llama, para sacar. ¿Por qué? Porque existe una planta donde ahora mide, que por supuesto Apure es un estado ganadero, de los principales estados ganaderos de Venezuela, que antes no se medía porque no existían plantas. O sea, se comienza como a levantar una infraestructura pequeña, mediana, ¿no? Una infraestructura, pero una de las cosas más importantes que tiene esta infraestructura, pero que es, en términos de hortalizas, de leche, de queso, de maíz, o sea, es una infraestructura diseminada de pequeñas plantas y grandes plantas otras de pollo a nivel nacional, que viene a contrarrestar en cierta forma, o no a contrarrestar, porque tienes que instalarte, ganar ese mercado. Y cómo el gobierno se convirtió en una competencia. En ese tiempo decía Cargill que uno de sus problemas o sus riesgos, en su informe de Prosevenza, creo que se llama 2014, decía que su riesgo más importante que tenía en ese momento era la competencia de los precios con las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque efectivamente eso que se producía ahí salía a precios subsidiados y se comenzaban a posicionar marcas. Bueno, ¿cuánto era eso en nivel de porcentaje? Quizás con el oligopolio que tenían estas grandes empresas, era quizás muy poco, pero existía ya una competencia que ya PDVSA veía y que se sumaba no solamente a ese proceso de producción a través del Estado, que vendría a constituirse, si lo queremos ver, como una pata que le hiciera competencia a este oligopolio, o que por lo menos hiciera que este oligopolio dejara de poner los precios que quisieran a estos alimentos. Está acompañado también ¿cómo te diría? Del tema de la importación de alimentos que hacía el Estado para complementar, por supuesto. Y nos dicen, sí, es que se importaban más alimentos, se tiene que importar más alimentos, porque cuando la Revolución Bolivariana llega en el año 1999, nosotros teníamos hasta 21% de índice de subalimentación en Venezuela, y ese índice estaba en 11, en 13 en 1992, 1996, y seguía aumentando aún cuando estos gobiernos de Venezuela hacían compromisos en la FAO de que iban a disminuir el hambre a la mitad. Eso seguía incrementando, o sea, no había un proceso de atención en los años 90 con todo este tema de la apertura petrolera y el proceso neoliberal. Lo que sucedía es que comenzaron a retrotraerse, o sea, se comenzaron a disminuir las industrias, claro, porque comienzan a comprarse, es una trituradora lo que sucedió en Venezuela como sucedió en otros países, de compra y adquisiciones, funciones y alianzas, que al final termina poniendo en manos transnacionales ese comercio, porque se
pelea y las transnacionales quieren es el comercio. O sea, ahorita pueden haber, y es algo en lo que hay que mirar a futuro, 300 o 400 marcas de harina, eso de verdad que se aplaude porque es una... Pero esas plantas, ¿de quiénes son? Tienen que permanecerse en el tiempo. Si llega un proceso de desnacionalización, ¿sabe? O sea, si se vuelve a repetir este proceso, estas 300 marcas que pueden ser muy queridas y pueden haber generado una afinidad en cómo el pueblo la va buscando, si esas 300 marcas no se cuidan en el tiempo, o sea, nuestro proceso de que hay que transformar verdaderamente la economía, entonces pudiéramos, y es lo que hay que cuidar, ¿no? Forma parte de lo que estamos construyendo, es evitar que entren en esta trituradora de, no, como son empresas que están en manos privadas, o sea, de propiedad privada de cada uno, que no entren en el proceso de desnacionalización, transnacionalización y oligopolización, porque lo van a comprar pocas empresas, esas transnacionales que se van a poner de acuerdo, compra tú 20 marcas, yo 30 marcas, así te van a ir desapareciendo algunas y cuando te das cuenta vas a tener 3 o 4 marcas, las que más se vendan, o qué sé yo. O sea, eso es el proceso de concentración que sucede. Y por supuesto, cuando la Revolución Bolivariana llega, el comandante de forma incipiente, pero se hace, o sea, todavía existen plantas y existen espacios que siguen estando allí y tú dices, tanto tiempo y siguen estando allí. Pero eso fue criticado, o sea, te siguen diciendo que ese modelo no funcionaba y tú te haces la pregunta, que es la pregunta que te hacías que yo me hacía en 2016, si el modelo no funciona, o sea, si ese no era el modelo, ¿por qué se comienza esta política de coerción y este bloqueo económico, financiero y comercial sobre Venezuela para impedir que este modelo siga avanzando? Exactamente. Esa es una de las cosas. A eso quería llegar. Una vez que inicia, a partir de 2014. O sea, ya a partir de 2014. Entramos en otra fase. ¿Qué ocurre con esta infraestructura que se comenzó a...? Sí, de esta infraestructura que se ha instalado, hay mucha infraestructura que o sea, una de las cosas cuando yo estaba más en campo, o sea, pero ahorita hay mucha esta infraestructura que se mantiene, o sea, tú las veces que vas, esta planta era esto, esta planta es esto, aún con las diferentes políticas que ha llevado el gobierno actual para mantenerla en medio de este asedio, porque una de las cosas que hay que reconocer, cuando yo digo 2014, por lo menos yo lo marco en el año 2014. En el año 2014 comienza un asedio a la República Bolivariana. Efectivamente, desde mis estudios y mi punto de vista, es una guerra híbrida, multidimensional, difusa, en el cual el principal elemento que se atacó, o mejor dicho, no voy a decir principal, pero desde el principio fue el tema alimentario. Y tiene una lógica por todo esto que te he comentado, o sea, el tema alimentario, aparte que es energía, el venezolano se había acostumbrado gratamente, porque hay que decirlo, que durante los primeros años de la Revolución Bolivariana, desde que llegó el comandante Chávez, y hasta ese entonces, hasta 2014, inclusive hasta el 2015, tú consigues los indicadores todavía del más alto nivel en Venezuela, como, por supuesto, el venezolano estaba acostumbrado a comer bien, su mejor calidad de vida, pero en el término alimentario a comer bien, a conseguir los alimentos a precios económicos, subsidiados, había control de precios, de verdad, o sea, hay una cantidad de políticas, pero que esas políticas, o sea, estuvieron funcionando hasta el año 2014. Llega 2014, yo digo que a partir de ahí comienza el asedio, porque justamente es como que, bueno, ocurre la desaparición física del comandante Chávez, y es como que yo voy a decir queman los puentes, aunque los puentes los terminaron de quemar la oposición venezolana y en este caso Estados Unidos ya como hegemón en el 2019 con Guaidó, pero realmente en el 2014 comienza el asedio que yo lo ubico con las guarimbas y el plan de la salida de Leopoldo López. Y en ese tiempo, ¿cómo entra el sistema agroalimentario? Y veíamos a Capriles en ese entonces diciendo liderando marchas de las ollas vacías. En el año 2014 sucede en Venezuela, como sucede en todos los países productores de petróleo, exportadores de petróleo, Ecuador, Irán, Rusia, Colombia, sucede un quiebre económico que se refleja, uno va a buscar esos informes anteriores, van a estar allí. Yo siempre digo a la gente, búsquelo, porque usted va a buscar y se va a decir, es cierto esto. Sucede que caen los precios a nivel mundial, ocurre lo que se llama un problema sistemático de los precios del petróleo. Entonces, esto trastoca la economía mundial, particularmente afecta a los países productores de hidrocarburos como Venezuela.
Eso sucede en el año 2014. El año 2014 entra, por supuesto, ya está como presidente el presidente Nicolás Maduro. Comienza, en ese momento, comienza el asedio, estas primeras guarimbas que se adelantaron por Leopoldo López, que fueron violentas. Sí. Eso fue iniciando el año, ese febrero arranca la salida. Durante ese año se comienza a hablar por primera vez de crisis humanitaria. Bueno, la crisis humanitaria es una cosa que se construye, cuando te vine hablando de estos procesos de dominación, la ayuda humanitaria fue un proceso de dominación después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de esta competencia de quién controlaba los países del tercer mundo en términos territoriales, pues, o sea, este proceso que... Bueno, se habla de descolonización en ese tiempo, porque, bueno, pero ocurre ahí, la ayuda humanitaria era una forma en cómo se imponía, particularmente Estados Unidos, que la utilizó. Todos los que están conmigo recibirán ayuda humanitaria, los que no están conmigo no recibirán ayuda humanitaria. Es un poco, yo también lo cuento en el libro, por eso también digo que la ayuda humanitaria también es un proceso de dominación. La ayuda humanitaria, y cuando digo ayuda humanitaria, estoy hablando de la ayuda alimentaria, porque la ayuda alimentaria viene a convertirse dentro de la ayuda humanitaria en, digamos, la mayor proporción de los recursos que se reciben. Cuando se habla de ayuda humanitaria, particularmente te están hablando de ayuda alimentaria. O sea, va dirigido. Han nacido con los últimos años una cantidad de, ¿sabes? Esta diversificación como que una ramificación de cuántas ayudas y se viene pero en líneas generales en Venezuela esa ayuda alimentaria viene con esta LP. Y una de las cosas que sucede con la ayuda alimentaria y con todos los programas que se vienen insertando, el tema de los transgénicos, eso sucede a través de los organismos multilaterales. O sea, es a través de ahí que se filtra y tiene una lógica. La Organización de Naciones Unidas se crea cuando viene Estados Unidos luchando por convertirse en este hegemón, o sea, que se hace digamos, en afinidad a este proceso con Estados Unidos, y Estados Unidos, una vez que emerge y ya se posiciona, es el que lleva todas las propuestas a estos organismos multilaterales, Programa Mundial de Alimentos, sí. FAO, y a través de ellos se insertan los programas de dominación sí. en cada uno de los países. Pero bueno, estábamos hablando que no solamente la ayuda... Claro, lo que ocurre con esta infraestructura que se comenzó a instalar... Claro, comienza con esta infraestructura. En el año 2014 están las guarimbas. En el año 2014 comienzan a realizarse unas marchas de las ollas vacías, se llamaban en el año 2014. Hay que decirlo y hay que ser real. En el año 2014 Venezuela no existía una crisis alimentaria en Venezuela. O sea, todavía Venezuela tenía los más altos indicadores y la producción nacional de alimentos. Entonces, eso no existía y se comienza a ejecutar en el marco de estas guarimbas las marchas por las ollas vacías. Las marchas por las ollas vacías se realizaban en 1973 contra Allende, 1972. O sea, esa es la realidad donde vienen y cómo esa copia se intentó traspolar aquí con el tema del 2014. Comienza en 2014, se impone en Venezuela la primera ley, digamos, extraterritorial de Estados Unidos contra Venezuela en el marco de estas guarimbas, que es la ley 114194. Esta ley es de derechos humanos, pero esa ley es la que le da la base para que el presidente en ese entonces, Barack Obama, firmara el decreto Obama en el año 2015. O sea que ahí comienza con esa digamos, ley del Congreso, es que efectivamente se impone después el decreto Obama en el año siguiente. Entonces ahí empieza, Venezuela por supuesto sortea todo este tiempo, vemos cómo estas grandes transnacionales retiran los alimentos comienza este proceso de bachaqueo, de cuestión inducida. Por supuesto hay un funcionamiento del Estado que funcionaba de una forma y comienza esta guerra híbrida, no sabes, o sea, no te están cayendo las bombas que tú las veas, la destrucción masiva, sino que efectivamente te están cayendo y son unas bombas invisibles que te das cuenta después que están cayendo. Esa es una realidad que creo que es así. O sea, Venezuela no estaba preparada, o sea, nosotros digo en términos de gobierno, preparados para que existiera un bloqueo económico, financiero y comercial, porque aunque existía un bloqueo en Cuba y se han aplicado sanciones, digamos, o nosotros como las denominamos medidas coercitivas unilaterales, no estábamos preparados realmente para que esto se fuera haciendo, como dice Bolton, rápidas, masivas y o sea, ese tipo de cosas que se fue haciendo. Creo que Venezuela fue un ensayo. Sí. Venezuela se posicionó en 6 años, 8 años, pues ya estamos a 10 de estas sanciones.
entre el tercer y cuarto lugar estuvimos con mayores sanciones en el mundo, solo que, bueno, comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania y eso hace que se impongan todas las 21.000 sanciones que tiene Rusia ahorita y todas las sanciones que se impusieron sobre Belarus, que por el apoyo a Rusia se le impusieron tantas sanciones, inclusive el fertilizante, que es uno de los grandes exportadores de fertilizante, a su industria de potasa, se le impusieron sanciones a Belarus y ahorita supera a Venezuela en ese término, o sea, la desplaza en el término, pero si no estuviéramos todavía, y me pregunta la gente, Clara, pero ¿por qué Rusia tiene 21.000 sanciones, el 85% han sido impuestas después del 22, de forma rápida, masiva, como dice Bolton, y también Belarus, y por qué no han colapsado? Entonces yo le digo, porque hay más poder nacional. O sea, y siempre coloco como un ejemplo, Venezuela, en términos territoriales, y Rusia, que es el país más grande del mundo en términos territoriales. Entonces, eso es como para ejemplificar, pero así todo lo demás, o sea, el poder que tiene un país contra otro, y bueno, eso lo vamos a ver con el tiempo, pero Venezuela viene siendo, en términos de sanciones, y yo lo comento en el libro, es que Venezuela viene siendo, así como fuimos conejillo de India para una cantidad de planes que se fueron imponiendo a nivel mundial, y nosotros éramos como que la prueba, aplícala en Venezuela. Todo el mundo habla de las reformas agrarias de los años 60. Lo que no se dice es que fue Venezuela quien llevó la propuesta ante la OEA y ante la FAO de esa reforma agraria, y fuimos los primeros que la aplicamos. O sea, eso es una realidad, porque eso es lo que dicen los documentos, claro. No fue alguien más. ¿Sí? La reforma de Betancourt. La reforma de Betancourt, que bueno, Salvador de la Plaza también la comento ahí, como la desmembra y dice, esto fue lo que sucedió. O sea, no hubo ninguna reforma, era para decir, bueno, si Cuba hace reforma, nosotros también. Era para poder recibir financiamiento. Si no hacen una reforma agraria, no recibirán financiamiento, y bueno, y para Cuba no hay financiamiento, porque era para contener a Cuba y la revolución cubana. De esos años post-2014, una de las cosas que me parece que es como un punto de inflexión es cómo se derrumba el sistema de toda la red que se había construido de distribución de alimentos, ¿te acuerdas? Exactamente, todo, ¿no? Los abastos. Los abastos bicentenarios, la red Mercal, Pedeval. Sí. Efectivamente, porque es que estaban bombardeando el Estado. Mira, hay un informe del año 2021, en plena pandemia, la de 2021, del Departamento de Estado de Estados Unidos, que donde dicen que una vez que ya Estados Unidos, que las sanciones, porque es cuando comienzan algunos de los primeros, ¿sabes qué? Desde 2014 se le atacó mucho a Venezuela, después que ya se conocieron o sea, primero se decía, es que no hay sanciones, sí. No existen, eso es falso que no hay sanciones. Después se dijo que, bueno, sí, o sea, es lógico, si salían paquetes de sanciones. Después se dijo que sí habían sanciones, pero las sanciones estaban dirigidas a Maduro y a los altos funcionarios que eran individuales y que solamente afectarían a ellos. O sea, no había más, era para las grandes, no sé, empresas o cosas que tenían fuera del país. Sí. Pero bueno, un ministro que fue sancionado no podía hacer una compra de alimentos. Si sancionaron al ministro de Alimentación y con eso salía alguna compra para procesar ante un banco, y así fueron sancionando el Banco Central de Venezuela y todo el sistema financiero de Venezuela. Entonces, pero ellos dicen que una vez que Venezuela ya no tenía la capacidad de seguir financiando, mira, los programas instalados de la Revolución Bolivariana, justamente por las sanciones que se aplicaron sobre Venezuela, lo único que le faltaba a Venezuela para hacer caer masiva, y ya no podía comprar alimentos ni importar semillas. O sea, si uno busca ese informe, yo debería subirlos porque yo los tengo y siempre son con los que escribo los artículos, aunque ahí están los links, si usted busca, ahí están los links para que puedan acceder a todos ellos. Dice que una vez que ya con las sanciones se había afectado a PDVSA, y ya Venezuela no tenía la capacidad para comprar alimentos, para comprar medicinas, semillas certificadas, fertilizantes, es que es textual. Entonces, ahora lo que se iba a hacer sobre Venezuela es bloquear el combustible, impedir que llegara el combustible a Venezuela. Y en el término agroalimentario, porque efectivamente yo lo que hago es extraer el término alimentario para seguirlo colocando de ejemplo, es, bueno, que sin combustibles no se pueden hacer funcionar los tractores. Es una frase textual, yo la uso. Porque, y una vez que Venezuela perdió la capacidad de estos programas sociales y de mantener toda esta estructura, porque depende de la base de petróleo, entonces ahora lo que le faltaba
incluyendo el tema de ya no poder importar alimentos, porque tiene que ver con la importación que complementa la producción nacional. Entonces ahora lo que venía en el año 2021, en medio de la pandemia, era hacer caer masiva y precipitadamente la producción nacional de alimentos. Entonces es textual lo que plantea ese informe y eso encendió las alarmas, digamos, en actores opositores que comenzaron a decir, o sea, ya va, o sea, se van a meter con el combustible en Venezuela. Bueno, se metieron, intentaron parar los buques que venían de Irán, los amenazó Estados Unidos, y no solamente fue que los amenazó, sino que efectivamente pararon barcos con gasolina venezolana, que después vimos el año siguiente las vendieron. Yo lo comento en el libro con datos, porque son datos pues en el campo venezolano, sobre todo cuando son pequeños, todavía medianos productores, son drama. No, pero pequeños y medianos productores, son porque es que las plantas, el combustible para los tractores, el diésel, para los camiones, claro. O sea, efectivamente es un proceso de deterioro lo que se buscaba. Entonces ahí decimos, bueno, en el año 2022 creemos que no iba a pasar más nada, y no, se buscaba, digamos, lo que yo le llamo una parálisis estratégica, o sea, que el gobierno terminara de paralizarse en plena pandemia y, por supuesto, terminar de implosionar el Estado. Realmente creo que la pandemia, yo lo coloco en este término, la pandemia nos ayudó, ¿nos ayudó en qué términos? Porque cuando los países de Latinoamérica cayeron, sus economías se vinieron abajo, porque hubo el cierre de aeropuertos y la comercialización y se paró todo, resulta que en Venezuela ya todo estaba parado. No porque lo habíamos parado nosotros mismos, sino porque ya se había incidido a que eso se parara. Entonces, es como que ya estábamos en cierta forma curados, ¿sabes? Cuando ya estás vacunado contra eso. Entonces, bueno, por eso vemos la debacle en economías en Argentina, de Brasil, de Uruguay, cómo cayeron estas economías cuando en Venezuela nosotros ya teníamos años padeciendo de eso. Y entonces tú dices, ahí es donde yo me dice, Clara, ¿cómo el proceso de recuperación que se vive ahorita, yo digo, es épico? Y digo, ¿por qué es épico? Porque no solamente es un gobierno pues que intenta y que respondió y que reaccionó y que buscó la forma de cómo burlar, porque te decía hace rato que no solamente fue que nos acusaron de que las sanciones no eran, después que eran solamente, después se nos acusaba, o sea, digo como Venezuela, de burlar las sanciones. Entonces, Venezuela burla las sanciones, y es que Nicolás burla las sanciones, y entonces por eso hay que meter preso a Alessandro, porque burló las sanciones. Y todo el que burlara las sanciones, entonces, ¿sabes? Fue mutando. Claro, entonces, bueno, ahora es que están burlando las sanciones, o sea, nos tienen sancionados, pero era un pecado que nosotros burláramos las sanciones de Estados Unidos y que se buscara la forma de hacerlo. Eso generó muchísimas cosas y muchísimas controversias. Yo en términos, leyéndolos, ¿no? En términos porque es en la población, pues, tanto el que dice que, bueno, hay cosas que no se dicen, hay cosas que... Pero bueno, tiene que ver con mantener el Estado. Yo siempre digo que en el año 2014, cuando inicia esta política, no se pretendía solamente acabar, o sea, como que desestabilizar a Venezuela, se pretendía era acabar con Venezuela como Estado-nación. Todavía, o sea, eso está en términos estratégicos, y nosotros lo vemos, en el 2016 comienza la recuperación de precios. Colombia recupera sus precios de petróleo, estabiliza su economía, Ecuador, Irán, Rusia, pero Venezuela no lo puede hacer porque en el 2017, como se recupera, en el 2016 caen los precios del petróleo a un nivel nunca visto. Hacía 10 años, 12 años que no pasaba esa caída de precios en el 2016. En el 2017 comienza un proceso de recuperación, se recuperan todas estas economías de los países productores de petróleo, pero en Venezuela no sucede. Y la gente dice, pero nosotros no nos recuperamos. No, porque ahí sí llega ya la batería de sanciones directas ya no era esas baterías que yo le digo que son en forma, o sea, por debajo, rectilínea, en forma de terrorismo, disimuladas, en la cual solo el gobierno venía sabiendo, es que no te puedo procesar esta, es que este banco es escondido. En ese momento ya se suelta la batería de sanciones. Se ataca el corazón. Se ataca el corazón, y eso lo dice Brownfield. Brownfield dice que ellos saben que tienen que atacar el corazón, que es PDVSA, pero que ellos no sabían si lo iban a hacer en términos, cuándo lo iban a hacer, porque lo que estaban evaluando es que se iba a generar sobre Venezuela, sobre la población venezolana, un sufrimiento que no sabían si era en términos de meses o años, para poder salir del gobierno, y esto que yo explico como la política de cambio de régimen. Primero, antes de nada, muchas gracias por el libro, quiero comprarla y todo, pero
me parece muy importante que toque el tema de la cuestión agraria, como en su articulación clásica, que para la izquierda revolucionaria del siglo XX, y bueno, también hasta hoy la bandera principal ha sido la Alianza Obrera Campesina como el motor de liberación nacional y, bueno, actor clave en derrotar a la burguesía terrateniente comercial, etcétera, etcétera. Bueno, Domingo Alberto Rangel habla del problema central en Venezuela siendo la desruralización del país sin industrialización y todo, bueno, igual que muchos otros autores. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué medida o hasta qué punto se podría decir que, bueno, ese periodo de que estamos narrando aquí de, bueno, digamos, desmantelamiento del sistema agroalimentario nacional en el contexto del asedio imperialista puede también entenderse dentro del contexto de la incompleta reforma agraria que comenzó a partir de 2001 con la ley de tierra? Y bueno, como vimos las mutaciones de eso e incluso hablando de la comparación con Cuba, pero también con Zimbabue, que también fue la reforma agraria más importante de ese siglo, pues, de que se comparaba la expropiación del grupo Vesti de que Venezuela iba a ser un Zimbabue, aunque por muchas razones no se hizo. Y tú, en otro trabajo que creo que leí tuyo, tú narras como el proceso también de la nacionalización del sector alimentario, pero se mantiene la misma relación de dependencia con el caso Agropatria, por ejemplo, en que, bueno, sigue vendiendo los mismos paquetes de Monsanto Bayer y toda esa cuestión. Y entonces mi segunda pregunta vinculada a la primera es que, ¿cómo ves el estado actual? Bueno, narraste hasta 2019, pero los últimos 5 años, ¿cómo quedamos con respecto a la cuestión de dependencia neocolonial agroalimentaria, particularmente, bueno, con los retrocesos con respecto a la lucha campesina en los últimos años, políticas que muchos han dicho que apoyan a los terratenientes, pero también, el gobierno ha reportado cifras y que, bueno, se puede comprobar en ciertos índices como empíricos, como el tema de la composición de la caja CLAP, de que hay una producción nacional más grande, aunque en rubros a lo mejor siguen los mismos parámetros neocoloniales anteriores. Así que eso serían mis dos preguntas. En términos de, digamos, los avances, o sea, la Revolución Bolivariana desde que se implantó la Revolución Bolivariana en el año 99, vino con una cantidad de improntas. Eso tiene que ver, que parte con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que le viene a dar el marco jurídico para después ejecutar todas las leyes y políticas que se ejecutaron, entre ellas la ley de tierra, que la ley de tierra en Venezuela, y es importante que se destaque, es la que dispara en primera instancia el golpe de Estado contra el presidente Chávez. O sea, ese es un elemento clave, y cuando uno viene a analizar distintos elementos a nivel mundial, siempre el tema de la tierra ha estado relacionado a estas disputas de poder. O sea, el tema de la tierra es altamente importante. Entonces, si nosotros partimos de ahí y que desde el proceso de colonización en Venezuela había un proceso de dominación, se vino congregando un proceso de dominación, y cuando yo lo quiero graficar, digo, este proceso de dominación geopolítico colonial estructural tiene que ver con mantener las formas en medio de la disputa de poder mundial. Y esa disputa de poder mundial, dicen, es, entre estas grandes potencias, que nosotros somos un país productor de materias primas. O sea, ese es el papel que se nos asignó y nosotros lo hemos venido ejecutando siempre. O sea, somos productores de materia prima, así lo hicimos con el cacao, así lo hicimos con el café. Entonces, eso está desde la colonia. La Revolución Bolivariana, estos primeros 14 años, digamos del 99 al 2014, o sea, fueron 14 años, y quitarnos de encima un proceso colonial en 14 años. Hay personas que dicen, es que no, lo que comentábamos hace rato, es que la política del comandante Chávez no era. No, es que en 14 años no te puedes quitar de encima un proceso de dominación que tiene 500 años. O sea, también hay que ser congruente en el proceso discursivo. Y se hicieron avances, por supuesto, en la entrega de tierra, quizás en la forma en que lo fuimos haciendo. Pero hay algo que también sigue sucediendo en la Revolución Bolivariana, si quisiéramos hablar de retrocesos, pero es que hay una frase que es del Che, que dice,
que lo extraordinario con el tiempo se hace cotidiano. Y en Venezuela siguen pasando cosas, aún en medio del bloqueo, que ya no parecen ser extraordinarias porque se hacen desde la Revolución Bolivariana, por ejemplo, la entrega de tierras. Entonces, el tema del bloqueo, para comparar cómo esas políticas, si siguieron avanzando, siguieron retrocediendo, se tienen que parar. O sea, ¿por qué se tienen que parar o por qué se frenan? Yo no voy a hablar todavía de retrocesos, porque a veces, en términos estratégicos, tú tienes a veces que retroceder para reagruparte y volver. Y entonces, yo lo veo desde ese punto de vista en el cual es necesario, o era necesario, y es porque el mismo ambiente, la misma política de coerción, las sanciones, o estas medidas coercitivas unilaterales, desde mi punto de vista estratégico, son sanciones que vienen a convertirse en una nueva forma de dominación. O sea, tú estás haciendo desde el año 1999 con la Revolución Bolivariana lo que yo no quiero que tú hagas. O sea, tú no estás haciendo lo que nosotros queremos que haga, lo que has venido haciendo históricamente, y en ese proceso las sanciones vienen a convertirse en otro proceso de dominación más, una nueva forma, muta, en el cual nosotros, antes de la Revolución, Venezuela hacía siempre alineado a Estados Unidos, a sus intereses estratégicos, a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Se rompe ese proceso que yo digo que durante la Revolución Bolivariana ese proceso de dominación viene a constituirse en el más largo, digo en tiempo, porque no es que no hayan existido antes con López Contreras o con Cipriano Castro, momentos en el que se intentó romper ese proceso de dominación, pero ese proceso de dominación fue aplastado inmediatamente. O sea, el tiempo que más ha durado después que inició el proceso de independencia con Simón Bolívar, con el libertador Simón Bolívar, es este. Entonces, cuando las sanciones vienen a convertirse en paren todo, o sea, no pueden seguir haciendo lo que tienen que alinearse a nosotros. Para un ejemplo claro, Venezuela en el término de importación de alimentos comenzó a importar alimentos, o por lo menos maíz amarillo, que es el que se utiliza para alimento animal, porque prácticamente nosotros producimos el maíz que nos comemos en arepas. Pero ese maíz que compramos para la producción animal se comenzó a comprar en México. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Aplicó sanciones sobre estas empresas en México. Entonces, cuando decimos, ¿cómo tú haces para evitar que te dominen? Bueno, imponiéndose. Y eso, como yo digo aquí, cuesta. O sea, y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Y a eso es los vicios, la cultura. O sea, en la cultura en la cual estamos acostumbrados a que algo funcione así. Por ejemplo, decir que en 14 años tú ibas a eliminar, por ejemplo, el uso de plaguicidas o de fertilizantes, porque esa política te iba a... No, es que nosotros funcionamos bajo el mismo modelo de producción. O sea, hay un modelo de producción hegemónico que está impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, y nosotros y en todos los países, en la mayoría de los países, para no decirlos todos, se responde a ese proceso de dominación geopolítico mundial en términos alimentarios. O sea, no podemos nosotros, como intentaron hacer otros países, de un momento a otro eliminar, por ejemplo, el uso de fertilizantes. O sea, digo en este término, porque se ha venido la producción abajo. Si todavía no hemos aprendido a cómo es que tú produces grandes cantidades de alimentos, digo, ¿no?, sin el uso de fertilizantes. Digo de fertilizantes químicos, nitrógeno, fósforo y potasio en el término tradicional en el que se genera a través de la industria petrolera. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vivimos un proceso, por ejemplo, en el cual desde el 2004 comenzó en Venezuela a generarse el plan de semillas. Ese plan de semillas es así un plan de semillas que ha ido pasito, 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 pasito. Y solamente pudimos ver como el boom de esa producción de semillas en el año 2019, creo, 2017, 18, cuando el Ministerio de Ciencia y Tecnología decía, tenemos ya la producción de papa y ya no podemos importar más papa de Canadá. ¿Por qué importábamos papa? Porque había un proceso en el cual todavía nuestra papa nativa no se había terminado de, digamos, certificar. O sea, ese es un proceso en el cual en términos de semilla. Ahorita yo vi hace poco los ganadores de los cafés en Venezuela. Y hay cafés nacionales, o sea, digo cafés nacionales nuevos, INIA, no sé qué, y tú dices, ha avanzado ese proceso, o cómo se siembran maíces, o sea, viene un proceso desde la Revolución Bolivariana que pareciera a veces que no tenemos, como que se nos pierde un poco el creer que no sigue funcionando, pero sí ha venido un avance. Por ejemplo, yo rescato el tema de semillas, lo rescato porque
porque está allí, porque es un proceso que comenzó en el 2004 y siguió continuamente, y hasta ahorita he escuchado, por ejemplo, el presidente de la República de hace como 2 años apostar severamente a que se tiene que mantener la producción nacional de semillas. ¿Por qué? Porque dejaron de vendernos semillas certificadas. O sea, ¿y por qué no dejaron? Porque hasta el año 2004, claro, es incipiente, no es que va a llegar la revolución bolivariana con el comandante Chávez y entonces todas las semillas no, eso es un proceso tecnológico que se tiene que ir, digamos, construyendo. Y así en todos los niveles en Venezuela, no solamente en la semilla. Entonces, cuando hablamos de retrocesos, sí pudo haber un retroceso. Yo digo que ese retroceso quizás era necesario para poder reagrupar las fuerzas. Todavía estamos a tiempo de seguir reagrupando fuerzas. Evadir el bloqueo y las formas en las que se hizo también, creo que eran necesarios hacerlo, aún con todos los costos, porque el venezolano está pagando en cierta forma los costos a lo que yo digo insubordinarse. O sea, nos insubordinamos a ese proceso de dominación y eso ha generado costos. Ya sabemos que cuesta, o sea, si tú te insubordinas te va a costar. Entonces, ese es uno de los aprendizajes que nosotros como venezolanos, también digo, fuimos conejillo de India para eso, porque nos aplicaron eso. Inclusive yo hago otra discusión mucho más profunda en el libro, en el capítulo 10, que tiene que ver con el cambio climático. Cuando te hablan del cambio climático y la crisis climática y las tecnologías verdes y todo lo que tienes que aplicar de forma masiva, rápida, porque hay que mitigar. Y entonces el discurso que viene occidental otra vez sobre los países que tienen que cambiar, sobre todo por nosotros que somos productores de petróleo. Cuando tú te pones a revisar los datos, tú ves cómo Venezuela durante la Revolución Bolivariana comenzó a utilizar, tiene que ver con un proceso de industrialización mayor y de uso de nuestras fuerzas productivas y de la economía, cómo comenzó a incrementar el uso, digamos, de producción de productos petrolíferos. Eso sucedió y el pico, cuando tú lo estudias, llega el 2013. 2014 ya comienza a caer y se hace pronunciado, por supuesto, con las sanciones, porque se paraliza todo. Entonces, mi pregunta y lo que dejo de reflexión en el libro también, en respecto al cambio climático, es que nosotros fuimos uno de los países que en estos últimos años, en medio de las sanciones, reducimos aceleradamente, como pide los programas y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, que dicen que uno tiene que desacelerar su economía rápida, masiva, eso de las sanciones, pero ahora nos están diciendo es paren la economía, o sea, paren todo, disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, rápida, masiva, hay que hacerlo rápido porque si no el planeta se va a acabar y se va a explotar. Entonces, cuando tú revisas, en primer lugar, Venezuela es uno de los países que menor emisiones de gases de efecto invernadero genera, y Venezuela es un país que aumentó su producción nacional. Esa producción nacional de productos petrolíferos para consumo interno lo vimos en esta mejora de economía. Todo lo que nosotros creemos que vivimos y que estamos conscientes que lo vivimos, mayor producción, mayor no sé qué, mayor, eso que la gente añora, que queremos volver a esos tiempos, porque yo digo, la gente habla de que quiere volver a los tiempos, los mejores tiempos que se han vivido en Venezuela fueron de la Revolución Bolivariana. No se quieren ir a los años 90, si los años 90 era la época neoliberal en la que no había trabajo, se privatizaba todo, se votaban a los trabajadores. Entonces la gente quiere volver a los primeros años de la Revolución Bolivariana, pero hay que entender que estamos bloqueados. Hay que entender que vivimos un proceso de agresión, una guerra en la cual las bombas eran invisibles. Pero cuando tú revisas eso, cae nuestra producción de petróleo de uso interno, cae nuestra economía y cayeron nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al nivel menos del 43% cayeron nuestras emisiones. Y nadie nos ha felicitado porque nosotros reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en medio de una debacle económica. Porque efectivamente la debacle económica tiene que ver con disminuir tus gases de efecto invernadero. Entonces yo digo, también nos utilizaron de conejillo de India cuando dicen hay que disminuir acelerada, masiva y precipitadamente. Bueno, ningún país potencia lo va a hacer, porque va a pasar por lo que nosotros pasamos, que nos hicieron paralizar nuestra industria petrolera. Por supuesto se paraliza la economía, porque no solamente el petróleo dominaba la economía venezolana, es que el petróleo domina la economía del mundo. O sea, sigue siendo uno de los que mueve la economía mundial. Entonces, son debates que uno tiene que dar en este término de cuáles han sido los retrocesos o no que uno ha tenido. O sea, hay que valorar pues, la ética del pueblo en eso. Y la otra pregunta que me habías hecho. Bueno, déjame decir, la pregunta de Mamo en los últimos 5, porque parece que tú estás identificando el 2019 como un punto parteaguas, de cierta forma, en que, bueno, arremeter imperialista llega a su máximo. El 2019 para mí es que quemaron los puentes. En términos estratégicos no dice quemaron los puentes porque ya no te puedes devolver, y fue lo que le pasó. O sea, si te vas a devolver no tienes nada donde devolverte, ¿no?
2019 es donde, hace poco lo decía, ya Estados Unidos y sus alianzas internas, porque todo se hace con alianzas internas. Si recorres el libro de cómo se ha venido sometiendo, siempre ha tenido con, por supuesto, complicidad interna para poder hacerlo. 2019 para mí es un quiebre porque 2019 es donde se dice que hay que quemarlo todo, hay que romperlo todo. Si tú buscas los indicadores, los indicadores en Venezuela comenzaron a caer con el 2014, se profundizaron en el 2017, todos los indicadores en Venezuela. Estoy diciendo con esto la desmejora de la calidad de vida de la población venezolana, si lo queremos graficar de otra forma. Pero en el 2019, si tú dices, ¿cuánto aumentó el hambre en Venezuela? ¿Cuándo fue el año en que aumentó el hambre en Venezuela? ¿O que aumentó más? En 2019. ¿Cuándo fue el año en que hubo menor cantidad y calidad de agua para las viviendas? 2019. Si tú ves cuándo fue bueno, eso se extiende porque después nos pasó el tema de la gasolina, 2019. ¿Cuándo hubo menos luz y generación de electricidad? 2019. ¿Cuándo fue el año en el que se disminuyó la producción de productos petrolíferos y cayó a menor nivel? 2019. O sea, cuando tú vienes a evaluar en términos de indicadores y numéricos dónde cayó todo, era 2019, porque en 2019 hay que romperlo todo. En 2019 ellos quemaron todos sus puentes, se pararon en el puente Tienditas a intentar invadir Venezuela, porque hay que entenderlo. O sea, realmente sí, o sea, gente dice, no, pero es que los tipos no pasaron. Ese es un proceso de invasión, es esta manipulación de la ayuda humanitaria, de cómo había que ingresar la ayuda humanitaria al país. Entonces, esta ayuda humanitaria que... y lo he dicho últimamente para también poderlo graficar, que la ayuda humanitaria en Venezuela, mira, era, basándome en este término alimentario, por la que se hizo un concierto y se hizo una cantidad de cosas, era una ayuda alimentaria que traía arvejas, unos arroz y unos granos para 7.000 personas por 10 días. Y unas pastas dentales, dientes, cepillas dentales y no sé qué por 7 días para 5.000 personas. Esa era la realidad de la ayuda humanitaria que lo dice la USAID. O sea, eso lo hizo la USAID, que era lo que traían esos camiones, que al final se quemaron, los quemaron ellos mismos. Y lo pongo en reflexión porque nosotros vemos cómo ahorita en la franja de Gaza y en la frontera con Rafah hay hasta 150 camiones de ayuda humanitaria de la misma ONU para ingresar a atender una población que está en guerra y que le caen todos los días bombas, en la que no se deja ingresar esta ayuda humanitaria, estos alimentos, y no hay plan, concierto, 20 presidentes que se vengan a la frontera a pedir que por favor dejen ingresar la ayuda humanitaria a Palestina. O sea, no existe, pues, eso no existe. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se agredió a Venezuela de diferentes maneras, cómo digo yo que quizás habían personas creyendo en el mundo que esa ayuda humanitaria iba a salvar a las 28 millones de personas que vivíamos en ese entonces aquí en Venezuela, y eso venía como para 7.000 personas. Entonces, todo ese proceso que sucedió en 2019 y en 2020, bueno, la pandemia era como que, bueno, ahora llegó la pandemia, en el 2014 se decía, falleció el comandante Chávez, arrasemos con todo, ya no hay nadie que vaya a ser como Chávez, la revolución bolivariana tiene que acabar con Chávez. Ese fue el primer plan. Entonces, en el 2019, bueno, se impone esta figura de nefasta, porque hay que decir que es una figura nefasta en la cual nosotros tenemos que llamar a la reflexión, porque se exacerbaron en 2019 una cantidad de lo peor, ¿no?, del venezolano en estas tramas de corrupción que hemos visto también y que no podemos decir que no. Yo digo, pero también están enmarcadas en este mismo bloqueo, en cómo, se quiebran las personas por amenazas, por lo que quieras, por todo. Pues ese escenario es un escenario que se da para implosionar al Estado desde adentro, y bueno, y ahí caen aquellos débiles de mente, ¿sabes?, que el compromiso no es mayor al que puede tener una mamá embarazada en un pueblo en Venezuela. Y después viene 2021, que bueno, con la pandemia entonces vamos a acabarlo todo, lo quería hacer Trump antes de irse. Hay que evaluar también esta nueva forma en la que Trump se está lanzando nuevamente a presidente, y fue la peor etapa que nosotros también pasamos. Y este bloqueo, a partir de allí, yo marco, y todos los indicadores, que comienza un proceso de recuperación en Venezuela en 2022. Arranca en 2021, pero tú comienzas a ver cómo comienza a aumentar todo en 2022. El tema de la producción nacional de alimentos arranca en 2019. Claro, ya no podías importar absolutamente nada, entonces la producción nacional de alimentos tenías que echarle mano a lo que te querían terminar de destruir.
y reacciona, busca la forma de cómo hacerlo. Ahí nuestros conuqueros, conuqueras, campesinos, campesinos, la gente comiendo la yuca, la papa, la resistencia, la sardina, o sea, esa es una realidad que tú la ubicas en el campo, en los pueblos, aquí mismo, porque hubo un proceso la gente volvió a lo que yo digo, nosotros éramos grandes, nosotros pertenecemos a una zona en Venezuela como tal, a una zona, digo, regionalmente, que éramos grandes asentamientos de producción de alimentos en nuestras épocas ancestrales. Fuimos los que pudimos procesar la yuca al casabe, el maíz, ¿sabes? O sea, hicimos todo eso, o sea, éramos grandes centros de producción de alimentos en esas épocas. Entonces se nos ha hecho creer que no somos eso, pero sí lo somos y lo demostramos con el bloqueo, como la yuca, la papa y toda esta producción de esta resistencia que se ha ido creyendo, y es lo que se creó en la Revolución Bolivariana. ¿Que falta mucho por hacer? Sí, falta mucho por hacer, porque efectivamente lo que se generó, o sea, veníamos, como decir, en un carril rápido hasta el 2014, veníamos en el carril rápido de la autopista, pero llega 2014, 2015 y se frena. Viene más lento, te tienes que cambiar de carril, tienes que buscar la forma de agarrar ¿cómo se dice cuando uno se sale de la carretera y va hacia otro lado? Para poder salir más adelante. O sea, hay algo que tenía que ver con que prevaleciera el Estado y las formas en las que se mantuvo. En 2022 vemos cómo comienzan a recuperarse los niveles alimentarios en Venezuela. Ya por lo menos nosotros, el último informe de 2022, podemos ver cómo la misma FAO dice que estamos en 17% de haber estado en 32%. Yo también he demostrado en mis informes cómo la propia FAO manipuló los indicadores alimentarios a través de una ONG aliada a este proceso, a estos opositores, Guaidó, y cómo a través de ellos hicieron encuestas en la cual decían que Venezuela necesitaba una intervención militar, una intervención humanitaria, pero bueno, la intervención humanitaria, militar, porque efectivamente si la gente se está muriendo de hambre y ya no pueden hacer nada, hay que intervenir ese país. Pero bueno, Venezuela había que intervenirlo. Y ya desde el Comando Sur con Argentina estaban preparando los ejercicios militares para invadir a Venezuela, para ingresar a juro la ayuda humanitaria. Pero eso no lo han podido hacer con Palestina. ¿Ves? Entonces, tenemos que ver esto en contexto para entender lo que se hizo con Venezuela. En el 2022, antes comienza a ingresarse Venezuela ahorita al año 2022, es que todavía no han salido los datos 2023, ya ese indicador estaba en 17%, o sea, ya es menos cantidad que padece hambre de personas en Venezuela, que tiene que ver con este proceso de insuficiencia, o sea, no comerlas 3 veces al día, aunque hay gente que come 2, pero bueno, digo, mantener los niveles calóricos. Y ya podemos ver los registros del Banco Mundial que dice que va por 14 y seguirá bajando en el año 2024, 2025, o sea, ya esos datos están. Hemos visto cómo se ha incrementado la producción nacional de alimentos. La producción nacional de alimentos ya ha crecido comparado a 2018, que fue el año que mayor cayó. Ya ha recuperado un 32%. Se ha empezado a incrementar el consumo de fertilizantes, aun cuando se le están echando mano a una cantidad de iniciativas y otros tipos de productos. Bueno, tienes que tener una industria para producir esos otros productos, una industria como tiene la de fertilizantes. O sea, ese es nuestro proceso hacia donde uno tiene que ir, pues. El incremento de las semillas nacionales, ahorita hay una utilización de la semilla nacional y que es aceptada por el productor. Yo creo que si nos encontramos varios compañeros técnicos, porque fui técnico de campo y estuve trabajando mucho tiempo con ellos, y si tú te retrotraes a los años antes de la Revolución Bolivariana, cuando yo estaba de técnico de campo, los productores te decían, no, y lo voy a decir aquí, si no es Pioneer, no, si no es Cargill, no la quiero. Y entonces, si no es Cargill, no la quiero. Y resulta que ahorita el productor te dice, recibe su INIA, y hay productores que dicen, nosotros vivimos en carne propia. En Carabobo, unos compañeros dicen, nosotros en carne propia no conseguíamos semillas certificadas, no nos las vendieron. Claro, no había, o sea, no las podías importar, no las podías traer. No había, y nosotros comenzamos a crear nuestra propia semilla, sacar nuestra propia semilla. Ahorita nadie nos va a hacer sembrar semillas que no sea nuestra, porque nos van a matar de hambre. Entonces, eso lo internalizó, y ahorita cuando tú ves, es que se sembró semilla iniatal, o sea, semillas que se siguen creando, variedades nuevas, se sigue mejorando el café, pero con variedades nacionales. Tú dices, hay un avance, y no solamente, sino que se ha entendido que ese proceso de dominación nos tenía dominados y bueno, jodidos, pues, o sea, en línea general. Entonces, esos son avances, y así el proceso de
de producción alimentario, nutricional, ha ido mejorando. Me comentabas el tema de las cajas CLAC, porque el tema de estos productos CLAC es interesante. Y en términos medio le he hecho un seguimiento, porque los temas, el tema del CLAC, yo lo digo que llegaron en un momento en el que el desabastecimiento inducido y las largas colas de la gente buscando estos elementos, estos alimentos básicos, estos que leía en este cuadro, estos alimentos comienzan a agruparse en este comité local de abastecimiento y producción, que llega literalmente a puerta de casa, y siempre estoy, ¿sabes?, como chequeando, y es que llega a la puerta de la casa de las personas, es literal. Y cuando el alimento te llega a puerta de casa, ya tú no vas al supermercado a comprarlas, a buscarlas, a hacer la cola para desestabilizar al gobierno, porque debemos recordar que la cola fue usada como un elemento netamente político. Es que recordemos la campaña de la oposición venezolana en el 2015, que fue la última cola. Ellos le propusieron al electorado la última cola, y con esto de la última cola, en la que ya no vas a buscar los alimentos básicos ahí, y después se sumó el papel higiénico, recordemos todo lo que se hacía, todo lo digo de cuestiones de necesidades básicas, la gente dejó de ir a buscarlos, y bueno, las largas colas fueron desapareciendo en la medida que se fueron incrementando la entrega de estos alimentos subsidiados a nivel nacional. Y hay un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, que es que en el 2016, cuando se lanzan, aparte que eran pocas cajas, no, claro, un grupo de cajas que se traían, que literalmente venían en una caja, Sí. que eran pocas, solamente el 7% de esos alimentos se producían en Venezuela. El resto era importado. Al año 2023, los últimos datos, cuando tú revisas los datos reales, el 97% de esos alimentos son producidos en Venezuela. Yo siempre digo, son producidos porque su procesamiento todo se hace en Venezuela. O sea, el procesamiento de la harina de maíz que va allí se hace en Venezuela, el de la pasta, todavía tú cuando lo recibes tú puedes ver, bueno, hay una pasta que es de Turquía, sí, hay una pasta que es de Turquía. Y gente me dice, pero el trigo no es de aquí. Exacto, el trigo no es de aquí. Venezuela todavía no produce trigo por las condiciones, y ahí se me salen los ingenieros, edafoclimáticas. No produce trigo en grandes proporciones para la cantidad que nosotros consumimos, pero ese trigo se importa, y ese procesamiento de esa pasta, de esa harina, se hace acá. Entonces, eso tiene que ver con ese elemento cuando dicen el 97% de esos alimentos se produce aquí. En el año 2013, el comandante Chávez, en su última locución de la Asamblea Nacional, decía que el 70% de los alimentos en Venezuela que se consumían ya eran de producción nacional. Estamos hablando de 2013, antes del bloqueo, antes de toda esta política de coerción, este asedio, esta guerra no convencional, como le queramos llamar. Entonces, el que ahorita nosotros digamos que hay un proceso de recuperación, otra vez, del tema alimentario, es lógico, porque ya habíamos sembrado una base, ya hay una base, entonces tiene que existir este proceso de recuperación, que va a ser paulatino, o sea, no esperemos que va a surgir de un momento a otro. Nosotros somos una economía, digamos, pequeña, que parte, y yo siempre reflexiono sobre el tema de petróleo, o sea, no es que nosotros debemos de producir petróleo, o sea, eso no puede estar entre los papeles en los cuales Venezuela ahora debe dejar de producir petróleo, sino que ahora efectivamente profundicemos aún más el tema de la utilización de estos recursos para nosotros avanzar en la diversificación económica, que lo estamos haciendo. Yo siempre digo, o sea, pareciera ilógico, pero uno dice, es que después del petróleo, el segundo rubro más exportado en 2023 fue el camarón. Entonces, tú vas colocando como que, bueno, están saliendo, todas esas exportaciones son incipientes, pero efectivamente tiene que existir un proceso poco a poco de esta diversificación de la economía, del proceso revolucionario. Si alguien quiere comprar el libro, Clara. Bueno, si alguien quiere comprar el libro, pueden ubicar ahorita la editorial Gala, que está en la Filben. Voy a darle el número en todo caso, vamos a buscar por aquí, para darles el número de Carlos Parra, si lo quieren llamar, para... Un correo también puede ser. Un correo, bueno, ahorita les puedo dar el contacto, pueden ubicar a Carlos Parra, y ¿por qué no veo el número aquí? 0416-522-0591 para ubicar el libro, para que puedan con ellos comprarlo. Así que bueno, muchísimas un gusto. Gracias. Muchas gracias.